Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo se sintieron con el parcial? Bien, que me equivoqué en el tema de funciones. Bueno, si tienen ahí O disponible, sea, pongan la cámara, pongan el igual sé micrófono, que hagámoslo dinámico esto porque si no nos vamos a aburrir, ¿no? Es una clase de consulta, así que los que quieran consultar, acá estoy. yo quisiera saber en qué me equivoqué, si le puedo mostrar mi parcial. Sé que en las funciones las puse en un lugar donde no iba. Bueno, Eso sí lo sé. eh, bueno, genial. ¿Querés mostrarme el código y ver qué tengo para decir? Claro, para Ok, ver cómo sigo ahí te, estudiando para mañana. dale, ahí te habilito. Listo, ahora podés mostrar. Deme 5 que lo descargo y lo pongo en Sinjay. Bueno, Bueno, ¿cómo le va el resto que se está sumando? Eh, Como les comentaba recién a sus compañeros, ¿no? La idea es que se saquen las dudas, que me muestren qué es lo que hicieron, o qué dudas tienen, o qué fueron, o qué no les salió del parcial y qué necesitan para el parcial de mañana, ¿no? Para que les vaya bien mañana. Así que siéntanse libres de preguntar lo que necesiten. Sí, igual, profe, sobre el tema de funciones. ¿Ok? Yo tengo la misma duda, profe. Bueno, repasemos el tema, entonces no hay problema. Eh, bueno, quieren que voy a abrir el silla acá. Denme un segundito. Ahí lo descargué, profe. Bueno, preséntalo. Ahí lo pongo en Sinjay. Estoy abriendo la aplicación. Todo han tenido por lío con funciones, ¿no? No con otra cosa. Ahí está, ahí se ve. Bueno, yo sé que la función la puse mal. Ujú, Sé que tipo esto iba en la función, claro. pero hasta ahí eso sí, el resto estaba bien. Eh, sí, el resto, me acuerdo del parcial tuyo. Sí, el resto sí, la verdad que lo vi bien. Por eso creo que estabas aprobado. Era simplemente que no alcanzabas para la promoción, me pareció, ¿no? Sí, tengo un 6 Claro, porque, creo. digamos, esa era un poco la condición, ¿no? Que necesitábamos tener eh, bueno, que para la promoción que entiendan todos los temas y lo que nos faltaba era funciones. El tuyo estaba bien, faltaba la parte de funciones. Ah, Ahora revisamos, esperen que no sé qué le pasó al sitio de mi máquina. Ahí lo estoy volviendo a instalar. si quiere Eh, lo paso al grupo y usted lo hace en su Dale, máquina, como usted quiera. pásamelo al grupo. O ahí al chat este del Zoom, para no enchastrar el resto del WhatsApp. Digo. Bueno, Recording in progress. dejo de compartir. Sí, deja de compartir. Ah, ¿Se acuerdan, no? Que lo que habíamos charlado de las funciones, ¿no? Que nosotros teníamos eran, podemos separar el código en diferentes funciones. C
es un lenguaje orientado a funciones. Se trabaja con funciones y hace todo en funciones. Lo que nosotros trabajamos es justamente, eh, bueno, lo voy a hacer en el GBD más. Lo que nosotros trabajamos con las funciones es para poder separar el código y trabajar estructuradamente, ¿sí? Poder hacer las tareas que hacemos repetitivas, las hacemos a través del código y de un código separado con funciones y nos evitamos esta cuestión de tener en la misma función principal todo el desarrollo de mi código, ¿no? Después, si voy evolucionando, puedo agarrar y puedo traducir esas funciones en librerías y después llamar solamente la función sin tener que escribirla, ¿sí? Eso es bastante común cuando, cuando trabajo con C, ¿sí? Cuando yo avanzo y estoy trabajando en C y hago problemas complejos en C, no puedo tener todo en el mismo punto C, ¿sí? En el mismo código. ¿Por qué? Porque son miles de líneas de código y si yo la verdad que voy a hacer eso, no termino nunca de tener el código ordenado, no lo puedo mantener, ¿sí? Entonces, una forma de mantenerlo es separando funciones y de esa forma, las tareas que son repetitivas y que voy a trabajar siempre, las hago en una función y eso me evita tener que repetirlas todo el tiempo, ¿sí? Y testearlas después, porque yo ya sé que esa función, para la redundancia, funciona y no tengo que escribir un código, ver si funciona y me queda un programa gigante. Entonces, es como imprescindible manejar este tema de funciones en C. Eh, un segundito que voy a abrir esto y ya se los comparto. ¿Pudieron repasar funciones? ¿Pudieron entender esa parte o revisar los videos y demás o no? Sí, profe. Y Lo que yo no entiendo es a lo último cuando se cierra la función, el return. No bueno, es cero, ¿no? Ahí se... no, no, justamente. Vamos a poner este código y les voy a compartir la Profe, pantalla. ¿y cómo, Sí, ¿cómo que? más o menos cómo sería el parcial para recuperar Parecido a este. Vector y función. a de uno? No, no mucho más. Fíjense, acá tenemos el código. ¿Sí? Acá tenemos declarada la función. Acá hay una función declarada. ¿Sí? Fíjense que afuera de la función principal tengo una función declarada. ¿Sí? Gasto my. ¿Qué quiere decir esto? Qué lento que anda todo esto. No sé. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto my devuelve un entero y recibe tres enteros. ¿Sí? Eso es un poco la idea de que nos damos apenas vemos este código, ¿no? Apenas vemos esta función, esta declaración de la función, vemos que, voy a poner acá, torna un entero y recibe tres enteros. ¿Sí? Esa es la idea. Lo que está entre paréntesis acá es lo que la función recibe y lo que está acá es lo que la función devuelve. ¿Sí? Después yo declaro el main, fíjense que tengo int tres vectores, ¿sí? Y suma 1, suma 1, suma result, ingrese los gastos fijos del área, ¿sí? Acá tiene dos gastos fijos. Bueno, acá, digo, para que nos quede más prolijo esto, podríamos hacer acá o vamos a poner un define, no sé, define count, ¿sí? No sé, 4, para que por ahora trabajemos con 4. Bueno, el vector lo dejamos en 10, nada más que acá le ponemos count. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Va a hacer un for en donde yo vaya sumando, vaya primero leyendo del teclado, ¿no? Y voy guardando el vector 1i. Entonces, a medida que voy sumando,
Voy a guardar en el 1,0, en el 1,1, en el 1,2 y así hasta que llegue al 1 cant. Ese 1 cant. Y a medida que voy haciendo esto, voy sumando, ¿sí? Voy acumulando el valor de suma. Esto se puede hacer en este mismo for o se puede hacer en un for separado, ¿no? Si hay alguno que no entiende, me avisa y frenamos, ¿no? Profe, ¿por qué puso Kant? Simplemente porque si el enunciado decía que tenían que ser Ah, ya entendí. 10 datos, ¿sí? Probar un código con 10 datos puede ser medio molesto, pero probar un código, entonces con este Kant yo lo que hago es justamente cambiar sin hacer nada, sin tener que reescribir todo el código, cambiar la cantidad de datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo debería haber sido el, el parcial para que Nada, esté sirve perfecto? para que no haya tanto error, ¿no? A la hora de Claro, cambiar. entonces yo acá le pongo Kant y este Kant pueden ser 2, puede ser 10, puede ser 50. Entonces yo lo pruebo con 4 y antes de entregarlo le cambio por un 10 y listo. Estoy cumpliendo con la consigna. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Y me profe. ahorro tener que cambiar todos los for. Bien, Claro, yo ahí que decía y dos, era por eso, porque lo había puesto para que solamente se repita 2 veces y no probarlo 10 veces por cada. claro. Entonces acá hacemos lo mismo. Lo único que hacemos en vez de cambiar los for, cambiamos acá el Kant este y listo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué? Después que nos pedía, ¿sí? Que sumemos, que si la suma era mayor a 1000, esto es otra cosa que no estaba tan bien en tu código, ¿no? Pero como manejabas bien el tema de for y demás, fue aprobado, Pasa ¿no? que en Pero, realidad en un momento me salió y me acuerdo que borré algo, entonces empecé a apretar la tecla para al revés y parece que ahí me modificó algo y ya dije, bueno, ya está, lo dejo así claro, porque empezó a funcionar o sea, póngale, yo ponía un número y me salía gasto aceptado, gasto excedido y número de área. Se me salían los tres juntos. Entonces claro. por eso quedó, No hasta la importa. mitad estaba todo Lo, bien. lo revisamos ahora, ¿no? Acá, ¿qué estamos haciendo? Sumando elemento a elemento. Esto suma elemento a elemento, ¿no? Eh, la suma del elemento uno y la suma del elemento 2, ¿sí? O sea, el elemento i del vector uno más el elemento i del vector 2. Como esto es un for, va a dar vuelta. Entonces, el cero más el cero, o sea, el b1 cero más el b2 cero, ¿sí? El b1 uno más el b1 más el b2 uno y así, ¿no? Eso quiere decir elemento a elemento. Y se va a guardar el mismo del vector 3, ¿sí? ¿Venimos de acá? Profe, profe, Sí, al can hay que declararlo arriba. acá está. Porque el Kant no Ah, es una variable. bien, El bien. Kant es un define. Yo lo declaré como define acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La variable ocupa el lugar de memoria RAM. Y se guarda en la memoria RAM y se define como memoria RAM. Si yo lo hubiese puesto acá, el Kant, ¿sí? Si acá escribo Kant igual a 4, me queda como una memoria. Como yo lo puse acá como define, esto es una directiva del compilador. ¿Qué quiere decir? Cuando yo aprieto run acá o compilar o lo que sea, lo que hace es buscar todos los que hay Kant antes de hacer la compilación. Donde hay Kant, lo reemplazo por 4. No piensa nada, no analiza nada. Donde hay un Kant, lo cambia por un 4. Entonces, cuando compila, compila con i menor a 4. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, por eso es que no lo declaro acá como una variable int, porque no es una variable int. Es un define, una directiva del compilador. Lo único que va a hacer es donde encuentre Kant, lo reemplaza por 4 y listo. Bien, entonces me decían que yo tengo que, cada vez que tengo un dato mayor a 1000, tengo que verificar si está aprobado o no, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer acá yo? Y no sé, hacer if p3, de vuelta, esto lo puedo hacer acá o lo puedo hacer aparte, ¿no? p3i mayor a 1000, ¿sí? If p3i mayor a 1000, abro llave,
y digo printf gasto en área, no sé, por ciento de cedido, ¿sí? Y acá le pongo coma y. ¿Se entiende, no? O sea, ese I vendría a ser que pone a los dos y compara a ver cuál es que más gastó. A ver, ¿qué es lo que va a hacer acá? No, 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 esto no. Fíjate lo que hace esto. Yo estoy sumando el elemento uno. Acuérdense el enunciado, ¿no? Que decía que yo tenía una empresa con, eh, no, no era la área, era rubro esto. Área eran estas dos. Eh, Área era el área uno y el área 2. Y dentro de cada uno de esas áreas tenía como diferentes gastos, ¿sí? Imagínense, no sé, papel, café, qué sé yo, no sé, diferentes rubros, ¿sí? Viático, movilidad, no sé, lo que tengan ganas. Y después estoy sumando el rubro cero con el rubro cero, el rubro uno con el rubro uno, el rubro 2 con el rubro 2 y así sucesivamente. Entonces acá si gasta más de 1000 en un rubro, tenía que decir gasto en el rubro tanto excedido. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Entonces en el else decía que tengo que decir sí, y acá hago lo mismo. Gasto en el rubro por ciento de permitido. ¿Sí? Y eso era todo lo de mayor a 1000. ¿Sí? Porque era la suma de los dos gastos. ¿Estamos hasta ahí? Yo pensé que Entonces, tenía que ver, o sea, yo tipo de cada área, a ver si era gasto excedido, gasto aceptado, por eso le dice doble vez, Bueno, pero por eso, digamos, ahí lo estoy aclarando un poco, pero era así. Entonces, ahí nos profe, queda, sí, de una. entonces si en un área excede en alguno de esos parámetros más de 1000, ahí salta que está excedida. claro, no en el área, sino en el rubro. En el rubro, son dos rubros, ¿no? No, son dos áreas con 10 rubros, 10 rubros. Ah, con 10 elementos a ingresar. Claro, imagínense, no sé, piensen en una empresa, o sea, era una empresa, que ustedes tienen el área, no sé, de marketing y el área de, no sé, de ventas. Y dentro de esas áreas tengo plata para gastar, ¿sí? En café, en viático, en movilidad, en publicidad, en no sé, lo que yo quiera, ¿sí? 10 cosas para gastar. Me tengo que fijar que en ningún rubro, que si el rubro, si ese rubro se gastó entre las dos áreas más de 1000, me dé un cartelito de que está excedido, y si no, que está permitido. Si gastaron más de 1000 pesos en café, que me dé un cartelito de excedido, entre las dos áreas, ¿no? La suma de las dos áreas. Ah, entre las dos. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Bien. Entonces ahí tendríamos resuelto la primera parte, ¿no? Cargamos los dos vectores, calculamos el tercer vector con la suma de los anteriores y si cada uno de los elementos era mayor a 1000, le poníamos un cartelito. Y si no le ponemos un cartelito, estaba permitido. ¿Venimos hasta acá? Sí. Bien. Entonces esa es la función principal. Esta era la función Ahora, principal. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué me decía el enunciado? Me decía que yo tenía que pasarle a la función eh, anexa, digamos, eh, a, a la- pasarle a una función las tres sumas, ¿sí? Entonces, vamos a robar esto de acá, eh, bueno, por ahora la dejo igual. O sea, Debo- profe, que lo que yo había hecho estaría bien, sino que me confundí en dónde lo puse, digamos. Esta parte del porcentaje sí estaba más o menos bien, el tema es que no estaba hecho en una función. ¿Qué tengo que hacer yo acá? Le voy a cambiar esto Creo que le resuelto dije por. igual. ¿Eh? Eh, Como que me trabé en arriba, entonces me puse nervioso y lo empecé a hacer y claro, como que nunca bajé, me di cuenta que estaba vacía. Sí. Ah, claro, acá abajo está, ¿no?
Pero bueno, la Claro, porque idea, yo lo había hecho, es más, creo que después lo borré para entregarlo. Lo había hecho porque sabía que lo tenía que poner de nuevo en la función, pero me empecé a trabar y no me funcionaba, entonces nada, se me hizo la hora y lo entregué así sí, sí, nomás. no pasa nada. Vamos a poner así, área. Vamos a definir una función que se llama área, porque ese result no quedaba muy claro. Entonces acá le vamos a poner que área es igual a qué? A gastomai, que es el nombre que le habías puesto a la función, y mandás las tres sumas, ¿sí? Suma uno, que es la que calculaste cuando fuiste entrando el primer vector, suma 2, que es la que calculamos cuando hicimos el segundo vector, y suma, que es la suma de los dos vectores, de todo el vector 3, ¿sí? Que es la suma de los dos vectores, uno y el 2. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Puede repetir, profe, que se me cortó justo? Sí, sí. A gastomai, que es la función que declaramos allá arriba, le vamos a mandar tres cosas. Suma, que este suma viene de acá, que es el suma de todos los elementos del vector 3, ¿sí? Porque esto es como un for, se fue dando vuelta. Le vamos a mandar la suma de 1, que es la suma del vector 1, del área 1, y la suma de 2, que es la suma del, cuando entramos el área 2, ¿sí? Entonces le estamos mandando los tres datos que nos piden. Y vamos a recibir algo y lo vamos a guardar en la variable área, ¿sí? Y acá le vamos a poner que, no sé, podemos hacerlo de mil formas. ¿Qué sé yo? Le ponemos un switch. Podemos hacerlo con if también, ¿no? Switch, área, ¿no? Entonces, esto dijimos que si era 0, decía que printf ninguna de las áreas supera el 70% del gasto. Acá, para poner el por ciento, le tenemos que mandar esta barra, me parece que era, no, esta barra. Ah, no me acuerdo. Bueno, no importa. El 70% del gasto. ¿Sí? Rec. Y si llegaba a 1, esto acá y esto acá, si en realidad es un 1, decíamos que el área 1 supera el 70% de gasto y acá hay un montón de formas de hacer esto, ¿no? Yo podría decir que imprimo, si no es 0, y si así es 0, imprimo ninguna de las áreas supera el 70% de gasto, y si no es 0, que imprima el valor que llegue, pero bueno, no importa, estoy haciendo acá. Lo digo como ¿Pero que, se puede usar un if ahí, profe? sí, sí, se puede O usar if, sí, tranquilamente. Yo porque, no sé, estaba acá y usé el switch, porque tengo tres casos, entonces, bueno, en vez de usar dos if, uso un switch y listo. Entonces, listo, ahí termina mi código en primera instancia. Vamos a borrar esto, si no nos confundo. ¿Sí? Entonces ahí cierro el switch y ahí cierro el main. Ahí terminó mi función principal. Evidentemente ahora tengo que escribir la función a esta, ¿no? La que estoy llamando. Esta función que estoy llamando, Profe, ¿y ahí cómo cierra la función principal? con esta llave de acá. Ah, y me ¿No falta hay el que return 0. ponerle ningún retorno o algo? Return 0, sí. Me falta. ¿Por qué? Porque esta función es int main. Entonces tiene que devolver algo. Esto es algo... No entiendo, profe. El switch no iría dentro de la función. sí, el switch va dentro de la función main, de la principal. Porque fíjate que
este va a devolver un 0, un 1 o un 2, es lo que decía el enunciado, ¿no? Que tiene que devolver eso. Sí. Entonces, depende de qué Ya entendí, ya devuelva entendí. área, es lo que va a hacer. Entendí. O sea, arriba de área estaría terminada in main. ¿Cómo? O sea, en la llave que está ¿No? arriba del área Esta termina el estaría for, terminada el main. ¿no? Esta termina el for acá. Esto está dentro del main. Esto está dentro del main. Todo eso es función main, ¿eh? Bien. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar recibir de la función gasto my un dato, ¿sí? Que lo voy a guardar en área. Depende de que me llegue, imprimo esto o imprimo esto. ¿Sí? Sí. Bien. Y ahora tendría que hacer lo del Ahora tengo que, porcentaje en una función. claro, ahora tengo que hacer esta función, que es la que tengo acá abajo, ¿no? Vamos a borrar esto también. Entendí, entendí. Acá tengo la función. Acá cierro el main, ¿sí? Fíjense que el main se termina ahí. Acá escribo la función que tiene que llamarse igual de la que acá arriba. Tiene que tener los mismos parámetros de entrada y de salida, ¿no? Tres int y un int, tres int que recibe y un int que devuelve. Entonces acá estoy haciendo un int que devuelve y tres int que recibe. Tengo que cambiar los nombres para que sea más lindo. Entonces le vamos a poner suma tot. De suma total. A este le vamos a poner suma, no, sin mayúscula. Sin mayúscula porque quiero, no porque no se pueda, ¿no? Suma Profe, a uno. Sí, esos int que hay tres por las operaciones de los vectores, ¿no? Por cada operación de vector. no, estos son tres porque los necesito. De hecho, Ah, el necesito. enunciado me decía, eh, Allá mande cuando tres te dice cosas. que necesitas tres variables, ahí son esos los int. ¿Cómo? Cuando te dice el enunciado que necesitas esas tres variables, eso es lo que son los Claro, int. porque el enunciado decía, manden a la función la suma de los tres vectores. Y bueno, acá estoy mandando la suma total, la suma del primero y la suma del segundo. Ah, listo. Si me Gracias. hubiese dicho manden dos, bueno, serían dos int. A ver, la suma esta no tiene sentido, ¿no? Mandarla. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar esta suma y sumarlas y voy a tener suma total. Pero bueno, me están pidiendo que la mando. ¿Se entiende, no? Sí, sí, ahora sí. Entonces, acá tengo la función ingatMain. Bueno, ¿qué tengo que hacer primero? Y voy a declarar una variable adentro que se llame int, no sé, máximo, qué sé yo. Que me decía que máximo va a ser igual a qué? A suma tot por 0.7. Ah, lo vamos a poner como por 0.7. ¿Sí? Punto y coma. ¿Por qué? Porque yo tenía que ver cuál de las áreas tenía más del 70%. Entonces, acá ya Y sé, como para sacar el porcentaje de la misma. claro, acá ya sé cuál es el 70% del máximo. ¿Sí? Entonces, ahora digo, Entonces ahí sí, podríamos hacerle un if y claro, usar la variable máximo para comparar con las otras dos sumas. exacto. If suma 1 mayor a máximo, ¿sí? Eh, de vuelta, tengo un montón de cosas para hacer. Podría poner, vamos a declarar otra variable acá que se llame int área. Área es igual a 1. ¿Sí? Eh, y bueno, qué sé yo, hay mil cosas para hacer, pero podremos poner acá, vamos a hacerlo al revés. If, eh, no, así también. Si A1 es mayor al máximo, área igual a 1.
Y acá en vez de un if le voy a poner un else. Else. Abro llave. If suma a 2 es mayor a máximo. Entonces, al igual a 2. Ahí va eso. Este else. Este es de ahí, así que lo voy a poner acá. Y vamos a poner un else aquí, si queremos. Y abro llave y le pongo área igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? 0 else. Y acá le pongo return área. ¿Me sigue? Ahí dentro de los if podríamos poner el comentario para que imprima. Sí, pero no me están diciendo eso. El enunciado me decía que retorne el área para indicar cuál era. Ah, Podría hacerlo en la función, sí, pero no estaría cumpliendo el enunciado, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, capaz que esto debería andar. ¿O no? Vamos a ver. Ah, esto es C. Ingrese gasto del área. No sé, vamos a poner 10. Ah, cierto que el signature no tiene solamente un título. Bueno, está feo esto, ¿no? Pero vamos a acomodar. Vamos a acomodar un poco, porque se ve feo. Entonces, profe, sí, Profe, creo que ahí yo me había equivocado, o sea, me había olvidado de poner el... Por eso me aparece también todo junto. por eso vamos a poner acá, gasto fijo del área 1, y acá vamos a copiar esto. Bueno, y este acento está al revés, ¿no? Y acá vamos a poner ingreso y gastos fijos del área 2. Y acá le vamos a poner un barra N, gasto rubro excedido, otro barra N acá. Después, acá le vamos a poner un barra N, para que se vea un poco más lindo esto. Vamos de vuelta. profe, en la segunda función, ¿no retorna cero porque no es un entero? No, no, no retorna cero porque no tiene que retornar cero, tiene que devolver el área. Ah, retornamos área. Este retorna cero porque sí. ¿A dónde retorna cero este? A ningún lado. Porque la función main sigue siendo una función, pero es la función principal. Cuando yo salgo de la función, como es un int, tiene que devolver algo. ¿Sí? Ese algo que devuelve, para ponerle algo le pongo cero, pero no me interesa que devuelva nada. Yo le puedo poner, devolver 78 y es lo mismo. Si no lo estoy leyendo en ningún lado, ese 78 o ese cero. ¿Sí? Acá en esta función main, gasto main, sí, porque ese es el valor que yo necesito que devuelva para que acá se guarde y lo pueda trabajar acá. ¿Se entiende eso? Sí, sí, ahora sí. Bien. Bueno, ingrese el gasto fijo del área 1. 2, 2, 2, 2. Ingrese fijo del área 2. 3, 3, 3, 3. Gasto rubro en 0, 1, 2 y 3 permitidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están todos por abajo 1000. Ninguna de las áreas supera el 70% de gasto. ¿Por qué? Porque era 3 por punto 7 y ninguna de las dos va a pasar eso. O sea, no 3. El total es
5 por 3 es 15, ¿no? Porque tengo, digo, 5 por 4, 20. Son 20. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Estoy revisando el total del vector 3. El vector 3 no lo estoy mostrando acá, pero me está mostrando que es la suma, que lo podría mostrar acá, ¿no? Podría decir acá arriba, Profe, sí, una consulta. Al lado del CAN debería ponerle 10 para que te largue 10 gastos. claro, Ah, por eso larga 4. por eso larga 4, porque yo simplemente para probar más fácil, ¿no? Acá le voy a poner, vamos a hacer así, vamos a decir, el total de los gastos es, punto, sí, can, eh, y acá le voy a poner printf, por ciento de, coma, B3. Y le voy a poner un barra T. Barra T. Y después Profe, ¿por qué hizo eso? Perdón. para que me imprima el vector de sumas. Ah, de una, como que Para dé ver cómo quede, resultado en fíjense. pantalla. Claro, fíjense que ahí eh, me quedaba únicamente me imprimía solo, no me imprimía ningún resultado, ¿no? Fíjense, si acá pongo, no sé, 1200, 2, 2, 2, y acá pongo 3, 3, 3, 3. Fíjense, gasto en los rubros cero excedido, ¿por qué? Porque estoy haciendo 1200 más 3, ¿sí? 1203, que es lo que estoy viendo acá, es mayor a 1000, ¿sí? Esperen que me olvidé de poner acá el barra N. No, acá no. Acá, barra N, y voy a darle vuelta. No sé, 2, 2, 1500, 2 y 2, 2, 2, 2. Fíjense. Profe, creo que tendría que poner la suma del vector. Usted puso el vector nomás y muestra el vector uno. Bueno, ahí lo ponemos también para mostrar, pero fíjense, acá estoy entrando el vector 1, ¿sí? Que es 2, 2, 1502. Y acá es todos 2 el segundo vector. Entonces, ¿cómo va a ser la suma? 4, 4, 1502 y 4, ¿no? ¿El siguiente acá? Sí, profe. Bien. ¿Qué se va a mandar a la función? No sé, qué es lo que estoy mandando acá, ¿sí? Podríamos poner printf para ver, ¿sí? Esto no lo pedí el ejercicio, solamente lo estoy haciendo para que veamos. Vamos a poner barra n, la suma sí, del área 1 es el punto por ciento de, coma, suma 1. La suma del área 2 es suma 2, y acá falta punto y coma, y la suma del área del total, o total, de la empresa es suma. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Sí, profe. No sé, y acá podríamos poner, que es un printf que diga
barra n, el 70%, 70% es por ciento F, coma, máximo. Y le damos run a esto. Ingrese el área 1, no sé, 1, 1, 1, 5200, 5, 5, 5, 5. ¿Qué me dice esto? ¿No? Acá entré 3, 1 y un 5200 y 4 y 5, 5. Entonces, ¿qué hizo? 1 más 5, 6, 1 más 5, 6, 1 más 5, 6, 1 más 5200 más 5, 5205. La suma del área 1 es 5203, la suma de 2 es 20, la suma del total de la empresa es 5223, el 70% es 3600 y pico, y el área 1 supera el 70% de gasto. ¿Sí? Profe, ese lo puede pasar para que practiquemos, Sí, tipo claro. ese que ya está hecho. Sí, claro. ¿Se entendió lo que hicimos acá? Sí, sí. Sí, profe. ¿Les quedó duda ahora? O sea, por ejemplo, profe, yo que lo había hecho mal, todos los if que había hecho de forma nada, me comía hacer un switch directamente. Si yo tengo como... A ver, es lo mismo. Es lo mismo. Es Porque más cuando yo prolijo. hice los switch anidados, o sea, el if anidado, ahí me empezó a complicar, digamos, el programa, porque no a los dos directamente, o por ejemplo, me pasó que por eso que yo empiezo a borrar y a intentar hacerlo de nuevo, que después ya no me daba nada y no lo puse en función. Que ponía 1500 en el primero y 5400 en el segundo. A todo esto yo había puesto área uno, o sea, área A y área B. Y solamente me contaba como mayor Bueno, de a A. ver, a ver, a ver, Pablo, hay que ver ahí qué nos conviene. Si yo voy a poner un if siempre con el mismo valor, y yo tengo definidos los valores, o sea, siempre con la misma variable, if área igual a 0, if área igual a 1, if área igual a 2. Ahí tengo tres if anidados con el mismo, casi con el mismo, o sea, con la misma variable y con un número definido, ¿sí? Porque área puede valer 0, 1 o 2. Si yo tengo que hacer si área es mayor a tanto, mayor a tanto, mayor a tanto, menor a tanto, no, ahí tengo que usar if. Pero si yo tengo un número así definido, bueno, a lo mejor el switch es más prolijito para desarrollarlo, ¿no? Funciona igual y no le hubiésemos puesto ni más nota ni menos nota para hacer un switch o hacer los if anidados. Es más lindo hacerlo con switch, porque queda más prolijo, y es más fácil de entender y más fácil de seguir, pero nada más. De una. ¿Se entendió esto que acabamos de hacer? Evidentemente, yo acá le pongo 7, me va a pedir 7 datos, ¿no? Uy, me pasé largo. No, bueno, lo perdí. ¿Sí? Fíjense que ya tengo 7 áreas, ¿no? 7 rubros, del 0 al 6. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió cómo funciona esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué dudas les quedan? Yo tenía esa de función. Bien, genial. Sí, yo igual. Eh, bueno, ahí estoy pasando en el grupo de WhatsApp. Una consulta, profe. Sí, Póngale que yo mañana promociono. ¿Hasta cuándo tengo tiempo de presentar todos los trabajos? hasta la semana que viene. Porque yo tengo hasta el 3 presentado, pero por ejemplo, tengo todos hechos, pero no los presenté. Y los puedo presentar
Sí, sí, sí. A ver, si no tiene los parciales, nosotros tenemos hasta esta semana, en teoría, para cerrar las materias. ¿Sí? Y ahí tiene que estar todo corregido y todo hecho. Así que si lo tenés hecho, subilo. Claro, me falta probarlo, o sea, yo las presento, paso el código y captura, me falta poner en un Word nomás. Bueno, Tengo sí, sí, hacelo, porque es necesario. de una. Si no, vas a estar desaprobado en el primer parcial, que serían los prácticos, digamos, ¿no? Ok, ok. Bueno, ahí ya lo compartí por WhatsApp. Como puse ahí en el grupo, ya está. Ahora cortamos y subo el video este a YouTube, así ya el que no pudo conectarse lo tiene. ¿Qué dudas quedan? ¿A qué hora sería para rendir el recuperatorio? Y 8:30 lo hacemos mañana. ¿Sí? 8:30, bien. ¿Les parece? Sí, sí. El ejercicio va a ser similar a esto, ¿no? Funciones y vectores, que es lo que un poco resume todo lo que hemos estado trabajando, ¿no? Para usar funciones y vectores tienen que saber el if, el for, el while, el do while, lo que quieran usar. Así que evidentemente, usando funciones y vectores, resumimos toda la materia. Buenísimo, profe. Bueno, chicos, espero que les haya servido la clase de hoy. Vale, la charlita que esta tuvimos. Sí, profe, gracias. No, por favor. Nos vemos entonces. Que anden bien. Chao, profe. Gracias, chicos. Nos vemos. Chau, chau.